Cómo nosotros debemos asumir un rol muy importante como ciudadanos para este manejo del coronavirus, porque si nosotros no nos cuidamos, pues vamos a estar haciendo mal por nuestra sociedad, por nuestra familia y por nosotros mismos. Entonces, es como colocarse un poco la mano en el corazón y pensar de que debemos actuar con responsabilidad, con inteligencia, para poder prever que esto se acrecente de una manera impresionante. ¿Sí? No es algo sencillo, es algo que hay que estar manejando y hay que tener en cuenta siempre, no hay que bajar la guardia, hay que mantener esos protocolos de seguridad, de higiene personal con respecto al coronavirus. Entonces es algo delicado, es algo que uno tiene que siempre llamar la atención a la gente que uno se encuentra en la calle con el tapabocas en el cuello, con el tapabocas tapándose únicamente la boca, con el tapabocas únicamente se coloca en la frente. Es un mal manejo de todos estos, de todo de este autocuidado que debemos tener nosotros. Entonces sí hay que no bajar la guardia, me parece que es importantísimo que tengamos presente la presencia del coronavirus en nuestro país, en nuestra Bogotá, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que si uno en esta situación tan, tan fuerte que estamos viviendo, la gente no es consciente y está actuando de una manera inadecuada. Y si uno les llega a decir algo como buen ciudadano que uno puede ser, entonces se enojan, se esponjan y termina uno metiéndose en problemas. Entonces es algo delicado, pero hay que tener mucho cuidado y depende de cada uno de nosotros, como personas, como integrantes de una familia, ustedes que tienen hijos, que tienen hermanos, hermanas, las personas de mayor edad, los de mayor de 60 años, hay que estar muy pendientes de todo eso. Y esa es la recomendación que siempre debemos tener en cuenta. Bien, ¿alguien iba a comentar algo? Sí, profe, yo que Sí. también estaba escuchando de las noticias, pero las radiales, estaban hablando que por qué tan casualmente a las 12 de la noche se colapsaron todas las líneas de internet en cuestiones, todas las plataformas para las compras. Entonces estaban mirando porque, digamos, siempre tienen un número de compras y justo ese día bajaron las compras en virtualidad en vez de haber subido. Están como se estandarizaron. Entonces están mirando cuál es el problema de por qué la gente no podía comprar virtualmente. Claro, pues yo sé que la coyuntura, la gente, mucha gente también, pero pues que fueron muchas de las plataformas y por eso la gente salía también. Sí, no, es algo muy como curioso. Pues, lógicamente, pues cuando hay una gran demanda de compradores, pues al parecer todas las plataformas online colapsan. Eh, pero, pero no sé si a veces eso es más que todo también como estrategia para que la gente haya tenido que salir a comprar y a volcarse. O sea, ustedes vieron cómo la gente salía con televisores de 55 pulgadas o más y bueno, no les importaba absolutamente nada, lo importante era adquirir eso. De hecho, nosotros los colombianos, a partir de todo esto, sacamos una serie de memes que muestran una gente con una casa de cartón y afuera un televisor de 65 pulgadas muy cómodamente viendo o sea, la gente no tiene cómo, pero se endeuda porque de cierta manera esto, como ustedes saben, no se compraba en efectivo, sino se compraba con las tarjetas. Entonces esto hacía que lógicamente la gente se endeudara económicamente. Puede ser con las tarjetas de débito o con las tarjetas de crédito, pero igual era siempre con tarjeta más no con efectivo. Complicado, pero pues estamos en el país de las mil oportunidades, pero que realmente, de verdad que a veces nos asombramos de la
poca cultura ciudadana que deberíamos siempre tener, ¿no? O sea, pienso yo que esto es algo que debemos plantearnos como qué sociedad nosotros queremos tener, ¿sí? Y bueno, en el tema de pronto ahora más tarde, creo yo que vamos a tocar algo así como lo que estamos hablando ahorita. Listo, muchachos, entonces vamos a continuar. Sofi, por favor, empieza tú con tu tema. Eh, muéstrame la cámara, por favor. Tratemos de mantener la cámara. Profe, Mi cámara profe, se es que hoy me activa cuando ella pasé a quiere y no, un... no, a veces yo le doy clic a mi cámara no funciona. No. Mira, sí, mira, aparece de una manera pues como fallando, pero ahí va cogiendo. Cuando nos salimos de la plataforma, vuelve y se desconfigura. Listo, Sofi, dime, me decías. Sí, profe, qué pena. Es que hoy pues me pasé un computador de mesa que me prestaron pues por el tema del internet. Bueno, dale. Entonces no tengo cámara. Ok, dale Bueno, entonces con tu tema. listo. Escogí el documental de trastorno de ansiedad y ataque de pánico. Entonces, entendiendo el trastorno de ansiedad como un miedo irracional, donde la persona piensa que corre peligro, una fatalidad, un peligro inminente o la muerte misma. Y los ataques de pánico como el momento en que el individuo ve el estímulo detonador de la ansiedad y presenta síntomas somáticos que lo imposibilitan. Este trastorno en su mayoría ha sido tratado de manera tardía, pues la persona que lo padece ni se entera de que lo hace. Pues los miedos que demostraban los personajes en el documental eran muy específicos. De esta manera ellos creían que esos miedos hacían parte de ellos mismos, de su esencia y personalidad. Esta es la misma razón por la que se demora su detección y acción. Asimismo, el mecanismo de defensa más común es el aislamiento. El hogar es visto como el único lugar seguro. La persona conoce cada uno de sus rincones y se encargan ellos mismos de no tener que encontrarse ningún tipo de detonante que les provoque ansiedad, puesto que le tienen más temor a padecer el propio ataque que al detonante como tal. En intervención, puse el método de intervención gestáltico para proporcionar a la persona la ayuda necesaria para que ella misma encuentre la claridad sobre las circunstancias que lo aquejan, guiando en el camino a su propia conciencia, trabajando con las emociones y sensaciones del momento presente, expresándolas, comunicándolas y analizando el cómo de los pensamientos y emociones que le hacen sentir esa ansiedad. De esta manera, se hace introspección a cada uno de sus sentimientos, emociones y pensamientos en conjunto de qué forma de qué forma y qué emociones están implícitas en esos pensamientos, el momento en que se presenta y las reacciones que provoca, responsabilizando de las circunstancias que originan esos sentimientos y pensamientos y por ende de la manera en que se está actuando. Por otro lado, un acompañamiento de relajación y de conciencia plena, el paciente debe aprender a vivir en el ahora, sin agobiarse al pensar en el pasado o en el futuro, porque el futuro son solo perspectivas que provocan ilusión y a la vez desilusión, y el pasado causa en la misma persona un juicio crítico hacia él mismo. Ya, profe. Entonces tú trabajaste la aquí a la obra y qué otra técnica? Aquí la hora en ¿Perdón? el de relajación, conciencia plena, y ya. Ok. Listo, Sofi, muchas gracias. Gracias, profe. Catalina Castiblanco, ¿estás por ahí? No, Catalina. ¿Ahí me escucha? Hola. Hola, Catalina. No te veía. Por ahí me escuchan, es que hoy estoy desde otro computador. Súbele un poquitico el audio, Sí, se te escucha. el volumen, súbele un poquitico el volumen a tu audio. Se te escucha, pero súbele un poquitico más, por favor. No sube más. Bueno, entonces dale a ver, por favor, y prestamos atención. Bueno, yo este que elegí fue el documental de depresión severa y sus temas tabú. Y el enfoque que eligió la terapia fue la gestáltica, y ya que cuántas personas
está deprimida solo se basa en las cosas malas que le han pasado y vive como en el pasado y siempre está como, no sé, no puede ampliar como sus posibilidades y sus recursos, sino que siempre está como desesperanzada, puede ser la palabra. Entonces use la terapia gestáltica, ya que esta se basa pues en el aquí y en el ahora y nos hace tomar, bueno, les hace tomar conciencia pues de lo que en realidad están viviendo, digamos. El cliente le permite como desarrollar una perspectiva única o más bien una perspectiva mejor de la vida y también pues le ayuda a que tenga como nuevas maneras o cómo puede actuar ante el malestar o lo que le esté molestando en ese momento, que es lo que lo lleva a la depresión. Para como para tal ya la terapia, bueno, quise utilizar o más bien citar unas técnicas que propuso Fritz Perls. Digamos, estaría la técnica expresiva, donde la persona pues saca al exterior como las cosas que no lo dejan vivir en paz, los conflictos internos, y sacar como en voz alta a la raíz de los problemas. Entonces, si es una situación de depresión muy adversa, donde la persona pues solo acumula la energía negativa, es necesario que pueda tomar el contacto de las emociones y las pueda dejar ir para que pues emerjan a la luz. También cité la parte de las técnicas supresivas, que es donde la persona pues como que solo está sumergida en las preocupaciones. Entonces nosotros como terapeutas lo que debemos hacer es como llevarlos a la, o sea, traerlos a la aquí a la hora de forma abierta y receptiva. También pues cité la parte de las técnicas integrativas, donde hacemos pues nuestra realidad. Entonces es más como un encuentro intrapersonal y la asimilación de las proyecciones, es decir, donde el paciente se debe cuestionar por qué piensa tantas cosas negativas hacia sí mismo, entonces toma conciencia de lo que piensa y lo que siente y qué está ocurriendo en su interior. Y ya por último, como para terminar con la terapia, utilice el ajuste creativo. Entonces, ese ajuste creativo se refiere a que no podemos como, o bueno, es que no sé cómo explicarlo, las personas deben como tener una homeostasis interna y que todo eso pues se vuelva necesario para integrar las habilidades y que pueda como fluir más en todas las cosas. Porque lo utilicé, porque digamos en el documental, no sé si alguien más se lo vio, el de depresión, la única chica que pues estaba viva, eh, pues en sus varios intentos de suicidio quedó en silla de ruedas, pero lo único que le sirvió fue como empezar a ver la vida de una manera positiva. Entonces, a pesar de que quedó en silla de ruedas, empezó a practicar otro deporte, conoció a una persona que estaba bajo las mismas condiciones, entonces empezó a centrar en las cosas buenas que le estaban pasando y dejó atrás todo lo malo y eso le ayudó a superar la depresión. Por eso la elegí y me pareció pues una muy buena opción. Y ya, de eso hice mi parte. Bueno, Catalina, cuando tú preguntas que si alguno de nosotros vio el video de ah, ansiedad y depresión severa, los mitos, pues déjame decirte que todos lo vimos, porque ese lo compartimos en clase, precisamente fue un video que vimos nosotros, donde plantean un poco la existencia de esos estados depresivos severos que terminaban llevando a las personas al suicidio o intentos de suicidio. No sé si es que ese día tú no estuviste en clase, eso fue el viernes que lo vimos, y claro, nosotros vimos ese video a partir de ese video que yo les dije, les voy a compartir otros videos para que ustedes elijan alguno de estos tres, ¿sí? Que tú estás mencionando y que tú hiciste referencia, es muy importante ese video porque pues, nos muestra cómo los estados depresivos la gente nos lleva a tomar decisiones un poco apresuradas e inadecuadas, como
tratar de quitarnos la vida. Entonces, pues es algo pues, de mucha atención. Pero eso sí lo habíamos visto, lo vimos todos y nos tenía bastante capturados cuando estábamos viendo ese video. Con respecto a lo que tú mencionas, eh, de esa creatividad, de esa homeostasis, acuérdense de que la gestal y el humanismo como tal, lo que hace es buscar eh, en nosotros todo ese potencial. Entonces, cuando no tenemos nosotros conscientes esos potenciales en nuestras vidas, esas habilidades, no somos conscientes de nuestras destrezas, entonces estamos en un constante desequilibrio, ¿no? Faltaría la homeostasis, careceríamos de homeostasis y eso es lo que nos lleva un poco al deterioro emocional y a los estados depresivos severos. Entonces, cuando se habla de esa homeostasis, esa creatividad que tú mencionas, es porque nosotros nos tenemos en la tarea de hacer de que el paciente, de que el consultante encuentre o reencuentre todo ese potencial, que lo pueda hacer consciente, que lo pueda vivenciar y que nunca lo pierda. Entonces, ese es como el tema que tú estabas planteando, Catalina. Muchas gracias, Catalina. Bueno, profe, gracias. Seguimos con Vanessa. Seguimos contigo, Vanessa, por favor. Buenos días, Vanessa. Buenos días. Y buenos días a todos. Dale, comienza, por favor. Yo voy a hablar acerca del trastorno de ansiedad y crisis de pánico. Okay. Se supone que hoy en día, en estas épocas, nuestra ansiedad está latente debido a la crisis que estamos enfrentando. Más allá de ello, en el video me pareció muy interesante este video debido a que pues, se habla de cómo enfrentaron estas personas los trastornos de ansiedad. Uno de ellos era la persona que tenía agorafobia y el otro, pues como ya todos mis compañeros han hablado, también pues de temor a los ratones. Ahí en el video se decía que pues las personas hacían la terapia cognitiva de comportamiento. Y yo lo cogí por medio de la terapia la gestal. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque debido a que la terapia la gestal, como su nombre lo dice, trabaja un todo, una interiorización de un todo en el paciente, entendiendo que es el proceso terapéutico o de crecimiento personal, pues es muy importante esto. Y la técnica que escogí fue el ensayo teatral. ¿Por qué el ensayo teatral? Porque es un proceso artístico y creativo donde la persona puede expresar sus sentimientos reprimidos. Entendiendo esto, también tenía en cuenta la presencia del aquí y el ahora, que es donde en el teatro la persona tiene la oportunidad, o sea, el paciente tiene la oportunidad de que él pueda tener una presencia del mismo en el presente y hacerse, y pues darse una importancia al mismo. La conciencia, ¿por qué? Porque ahí el paciente, por medio de los trastornos de ansiedad, puede ser consciente de lo que tiene y darse cuenta que esos miedos que tiene no son reales. La responsabilidad. ¿Por qué? Porque en esta el paciente puede actuar por medio del teatro y decir que y en él está cambiar esa situación. También escojo el ensayo teatral
porque, como lo había dicho anteriormente, es una creación artística y es por medio donde el paciente puede expresarse libremente y también tengo en cuenta la silla vacía. ¿Por qué la silla vacía? En la agorafobia, ahí el paciente puede expresar porque siempre ese miedo a los lugares amplios. Entonces ahí la persona puede expresarse y sentir tranquilidad y sentir que así, pues el terapeuta la hace por medio que sentir que así ya se siente libre y puede expresar lo que siente y tratar así como de darle unas posibles soluciones a su inconveniente. Ya que trabajaste, Vanessa, trabajaste la silla vacía, el ensayo teatral, y todo lo trabajaste tratando de colocar al paciente en una concientización de lo que está haciendo mal, de lo que le está generando ese malestar. No perdamos nosotros el concepto de la ansiedad como esa interpretación errónea que tenemos nosotros de alguna persona, alguna situación, de algún contexto, y que siempre lo vamos a calificar como peligroso. Pero muchas veces ese peligro es infundado únicamente por nosotros. Realmente somos nosotros los que estamos haciendo un poco o sea, maximizando un poco, pues como todas esas situaciones, que eso lógicamente nos lleva a tener todo ese malestar. Y la idea es como que la gente reconozca la necesidad de la ansiedad. No hay que tampoco olvidar de que nosotros por naturaleza somos ansiosos y que la ansiedad en cierta manera nos ayuda a sobrevivir y de que la idea es de que no la magnifiquemos con nuestros esquemas de pensamiento. Que eso es lo que siempre nos acompaña y que terminan afectando a cada uno de los seres humanos cuando sentimos de que algo para nosotros no nos está yendo bien o puede que de pronto magnifiquemos cosas que realmente no lo son. Listo, Vanessa, gracias por tu participación. Vamos a continuar entonces con... Profe, un momentico, entonces, dale. esta clase de ansiedad es la activación involuntaria entonces del sistema simpático. Pues mira que nosotros tenemos como esa parte en donde realmente la cuestión es de que los estados de ansiedad activan ese sistema simpático y nos termina generando una respuesta fisiológica como la sudoración, como el tartamudeo, como la respuesta galvánica de la piel, pero esa parte que se activa puede estar siendo generada por nuestros esquemas de pensamiento o nuestros pensamientos pueden estarse viendo activados por nuestras respuestas fisiológicas. Entonces, esa parte que tú mencionas realmente se ve disparada precisamente por nuestros esquemas de pensamiento o por nuestras respuestas fisiológicas. Cualquiera de las dos puede estar siendo el detonante en nuestro interior que hace que nosotros nos bloqueemos o quedemos en blanco y no permitamos nosotros sacar adelante pues alguna idea que tengamos. Entonces, por eso terminamos nosotros bloqueándonos permanentemente, pensando de que esa situación nos puede llevar pues, de una manera negativa a una intervención social, académica, laboral. Entonces sí tiene que ver ese sistema simpático que nos está afectando en lo fisiológico y lógicamente en lo cognitivo. Jessy. No sé si respondió a la pregunta, Jessy. Sí, sí, señor. Sí, señor. O sea, es que el pensamiento, digamos, hace manejar el cuerpo involuntariamente y lo conlleva a eso, a que se active el sistema simpático.
Sí, es que casualmente cuando uno dice, cuando uno tiene, por ejemplo, incrementos en el latido del corazón, inmediatamente, o cuando hablamos de pensamientos automáticos, decimos, ¿sí ve? Yo ya me estoy poniendo nervioso, yo ya voy a hacer el ridículo, ya me va a dar un ataque cardíaco, ya me voy a desmayar. Pues fíjense cómo la respuesta fisiológica activa el cognitivo, o lo cognitivo incrementa la respuesta fisiológica, como la sudoración, como ponerse pálido, como ponerse rojo, con dolor de estómago, ganas de ir al baño. O sea, toda esa respuesta fisiológica se activa, pero van muy de la mano la parte, el área cognitiva, la respuesta cognitiva, con también la respuesta fisiológica. Así. Ok, profe. Profe, una pregunta. Ok, no sigue eso. Qué pena. Sí. Profe, digamos, la parte química, ¿cómo entra ahí? Como no entiendo cómo la parte química, no entiendo, mujer. ¿Cómo Sí, profe, como la parte de los neurotransmisores o algo, eso tiene ahí, pues, impacto, ¿no? Claro, 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 porque si tú ves esa respuesta fisiológica, pues es porque estamos nosotros generando, en este caso, posiblemente adrenalina, que hace que nosotros nos sintamos un poco alterados, que nos sintamos un poco inquietos y hiperactivos. Entonces, siempre esa parte se va a activar de una manera excesiva. Recuerden que los excesos o los déficits es lo que nos determina a nosotros que estamos respondiendo bien o respondiendo mal. Entonces, cuando hay un incremento de eso, pues nosotros mismos nos estamos dando cuenta con nuestra respuesta. Nos estamos dando cuenta cómo estamos respondiendo. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo digámoslo, una respuesta repetitiva, está generando como mucha hiperactividad en un momento, es porque realmente esa parte clínica está siendo pues, reactivada de una forma severa. Entonces, por eso hay gente que termina con hiperventilación, hay gente que termina con esos incrementos del latido del corazón. Por eso hay que trabajar los procesos de relajación para que toda esa respuesta química trate de llegar lógicamente a una homeostasis, a un equilibrio que le permita a la persona tranquilizarse. Pero si yo no paro los pensamientos negativos, si yo no paro los pensamientos distorsionados, pues lógicamente yo no voy a tener respuesta favorable. Es más, ahí se da el ejemplo del caso que nos están mostrando de la ansiedad y entrar en crisis de pánico. La crisis de pánico, la persona ya perdió el control de absolutamente todo. La crisis de pánico, la persona ya no sabe qué responder, ya no sabe qué hacer. Entonces entra en un estado de desesperanza aprendida, en donde la persona simplemente se enconcha, se, se encierra en su conflicto y bueno, ese tipo de experiencias pues, lógicamente no son favorables. O sea, las personas, no sé si ustedes conozcan eh, personas que entren en crisis de pánico, en ataques de pánico, es una experiencia que ellos dicen no deseárselo absolutamente a nadie porque es completamente negativo. Entonces, Ok, profe, pero entonces el pensamiento tiene impacto en el sistema límbico así nomás, o sea, ¿sí? claro, porque es que nosotros no somos aislados, el pensamiento no es aislado a nuestra vida misma. O sea, es un activador permanente. O sea, su merced inclusive, cuando está triste, cuando está enojada, cuando está contenta, su pensamiento siempre la va a estar acompañando y el pensamiento hace que nosotros generemos estados emocionales favorables o no favorables. O sea, jamás nos podemos retirar, jamás podemos dejar de lado los pensamientos o nuestro sistema cognitivo, jamás. Hace parte de nuestra existencia, hace parte de nuestra vida, como tal. Entonces, Listo, profe, sí, ya entendí. ¿alguna Sí, señor? sí, profe. En Dígame. los tres casos que habían, todos es necesario tener ideas rumiantes para que suceda lo que sucede, ¿cierto? Oh, claro. Entendemos nosotros por ideas rumiantes que están siendo repetitivas, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes saben de que el pensamiento automático entra como un intruso, entra como Pedro por su casa.
Y imagínense ustedes una persona con estos estados de ansiedad, con estos estados depresivos, entonces ellos bromean constantemente y su esquema de pensamiento es continuo, negativo, y eso lógicamente lleva a la persona a tomar decisiones, porque es que ese desespero interno que tiene la persona, en donde constantemente se está autolacerando, eh, cognitivamente hablando, está criticando, se está interpretando su vida como un caos, como algo negativo. Entonces, lógicamente, eso lleva a que la persona, con todo ese tipo de rumiaciones que tiene, pueda, si no se le corta, se le detiene esos pensamientos en la parte cognitivo-conductual. Hay una técnica que se llama la detención de los pensamientos distorsionados, que es precisamente para que rompamos con esa secuencialidad de los pensamientos negativos. Entonces, en la medida que la persona no se le rompa esa cadena de pensamientos negativos, seguramente va a terminar en un estado emocional negativo. Bueno, mucho más negativo del que tiene. Yo sí. Gracias, profe. Okay, okay. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, tenemos 2 minutos. Rocío, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. Dale, dale, Rocío, comencemos contigo. Continuamos contigo, por favor. Yo Cámara. tomé como Ah, sí, base, gracias. yo tomé como base el documental del TOC, pues donde obviamente el TOC es un mecanismo defensivo frente a pensamientos que la persona tiene y que no sabe manejar. Detrás de esa obsesión se oculta alguna idea, alguna verdad o algún pensamiento, deseo desagradable para el paciente. Y entonces aparecen en su conciencia o se impone en su yo a través de pensamientos recurrentes y rituales, que era lo que le sucedía a esta chica que se llamaba Nelly, si no estoy mal, en donde ella tenía que hacer cosas repetitivas, donde obviamente ella misma indicaba que si no lo hacía, podía pasar algo malo. Por eso ella, pues ya lo habían comentado anteriormente, donde repetía para volver a amarrarse los zapatos, cerrar puertas, subirse al vehículo y demás. Yo lo tomé del psicoanálisis, en donde busca ayudar a ser consciente lo inconsciente, ya que en su inconsciente se siente la culpa, haciéndolo consciente en las obsesiones y las compulsiones que está presentando la persona. Pues lo que indica el psicoanálisis es que debemos llegar a lo inconsciente para poder modificar esa conducta que tiene pues ese paciente. En el inconsciente de la persona se alojan las pulsiones, afectos y fantasías reprimidas que tiene el paciente, y estos van dirigidos hacia las personas, bueno, estos elementos originariamente iban dirigidos hacia personas que